Muchos hombres se levantan cada mañana cansados sin haber hecho nada todavía. No es el cuerpo el que está agotado, es la voz que los despierta. Yo también pasé años escuchando una frase silenciosa que me decía, no es suficiente, no es el momento, no eres tú. Nadie me la decía afuera, me la repetía yo mismo, hasta que entendí algo que lo cambió todo. No estaba perdiendo por falta de talento, estaba perdiendo por falta de dirección interna. El día que decidí hablarme distinto, no cambió el mundo, cambié yo. Y cuando yo cambié, todo empezó a moverse. La mayoría de las personas cree que su destino se decide por las oportunidades que tuvo, por el país en el que nació o por la suerte que le tocó. Durante muchos años yo también pensé así. Crecí escuchando que había límites claros, que ciertas cosas no eran para mí, que debía conformarme con lo que había, y sin darme cuenta, empecé a repetir esas mismas frases dentro de mi cabeza. Nadie me las decía ya, pero yo mismo me encargaba de recordármelas todos los días. Ahí entendí algo con el tiempo. Antes de perder afuera, ya estaba perdiendo por dentro. El diálogo interno es esa conversación silenciosa que tienes contigo desde que despiertas hasta que te acuestas. Es invisible, nadie la escucha, pero gobierna todo. Gobierna cómo caminas, cómo decides, cuánto aguantas y hasta dónde te atreves a llegar. Yo me di cuenta de esto cuando, teniendo las mismas capacidades que otros, obtenía resultados completamente distintos. No era falta de talento, era la historia que me estaba contando a mí mismo. Me decía, esto es difícil, esto no es para mí, mejor no intento, y cada vez que lo decía, mi cuerpo obedecía. Bajaba la energía, bajaba la postura, bajaba el esfuerzo. Un día entendí que esa voz no era una opinión, era una orden. La mente no discute, ejecuta. Si le dices que no puedes, buscará todas las razones para demostrarte que es verdad. Si le dices que es demasiado tarde, hará que llegues tarde a todo. Pero cuando empecé a hablarme distinto, aunque al principio no lo sintiera real, algo cambió. Empecé a decirme, hazlo aunque tengas miedo, aprende aunque no sepas, avanza aunque sea lento. No eran frases bonitas, eran instrucciones. Y poco a poco mis acciones comenzaron a alinearse. Recuerdo una etapa en la que tenía que hablar frente a personas y sentía un miedo terrible. Antes de salir, mi diálogo interno era un ataque constante. Ese día decidí cambiarlo. No me dije no tengas miedo, me dije hazlo con miedo pero hazlo bien. Fue incómodo, pero funcionó. No porque el miedo desapareció, sino porque dejó de mandar. Ahí comprendí que el destino no cambia cuando cambian las circunstancias, cambia cuando cambia la conversación interna. Cada persona aquí está construyendo su futuro sin darse cuenta, palabra por palabra. Lo que te repites hoy es lo que vivirás mañana. Si te hablas como alguien derrotado, vivirás como tal. Si te hablas como alguien en proceso, comenzarás a crecer. El diálogo interno es la raíz invisible. No se ve, pero sostiene todo. Si la raíz es débil, el árbol cae con cualquier viento. Si la raíz es firme, ninguna tormenta lo derriba. Todo empieza ahí, en lo que te dices cuando nadie te escucha. Ese es el verdadero punto de partida de tu destino. Durante mucho tiempo yo creí que querer cambiar era suficiente. Pensaba que tener buenas intenciones, desear ser mejor, proponérmelo cada enero, iba a transformar mi vida. Pero los años pasaban y todo seguía igual. Fue frustrante descubrir que no era falta de ganas, era falta de dirección. La mente no se mueve por deseos, se mueve por órdenes claras. Y mientras yo solo decía, algún día voy a cambiar, mi mente escuchaba una instrucción muy concreta. No hagas nada hoy. La intención es pasiva, la orden es activa. Cuando te dices ojalá pudiera, tu mente entiende que no es urgente. Cuando te dices tengo que hacerlo, la mente empieza a buscar cómo. Yo lo entendí en una etapa muy simple de mi vida. Cuando intentaba levantarme temprano, cada noche tenía la intención de madrugar, pero al sonar la alarma, la intención desaparecía. Hasta que cambié la frase, dejé de decir mañana intento levantarme temprano y empecé a decirme cuando suene la alarma, me levanto sin negociar. Esa pequeña orden cambió mi comportamiento más que 1000 deseos. La mente funciona como un soldado. No evalúa si la orden es cómoda o incómoda, solo ejecuta lo que recibe con claridad. Si le das instrucciones ambiguas,
responde con resultados mediocres. Si le das órdenes firmes, responde con acción. Por eso tantas personas viven atrapadas, no porque no quieran avanzar, sino porque nunca se hablan con autoridad. Se dicen, veré si puedo, tal vez mañana, cuando tenga ganas, y la mente obedece exactamente eso. Duda, espera, se queda quieta. Recuerdo una vez que tenía que enfrentar una decisión importante y llevaba semanas postergándola. Cada día me decía, tengo que pensarlo mejor, pero en el fondo era miedo. Un día me cansé de esa parálisis y me hablé distinto. Me dije, hoy decides, aunque no tengas todas las respuestas. Fue incómodo, pero liberador. La mente reaccionó de inmediato. Empezó a organizar ideas, a buscar soluciones, a moverme. Nada mágico ocurrió afuera, pero algo muy real ocurrió adentro. Las personas exitosas no tienen una mente especial, tienen un lenguaje interno distinto. No se dicen, espero lograrlo. Se dicen, voy a hacerlo y aprenderé en el camino. No se dicen, ojalá no falle. Se dicen, si fallo, me levanto. Esas frases no son motivación barata, son órdenes directas al sistema interno. Y el sistema responde. Si te hablas como alguien que espera, tu vida se estanca. Si te hablas como alguien que decide, tu vida avanza. No importa cuántas intenciones tengas, importa cómo te ordenas. La mente no necesita discursos largos, necesita instrucciones simples, repetidas y firmes. Cuando aprendes a hablarte así, dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en líder de tus acciones. Deja de esperar sentirte listo y empieza a darte órdenes claras, porque la mente no sigue deseos, sigue mandatos. Muchos piensan que cambiar la mente requiere años, terapias interminables o una fuerza de voluntad extraordinaria. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pensaba que mis hábitos mentales estaban tan arraigados que ya no había nada que hacer. Pero la verdad es otra. No necesitas cambiar toda tu vida para comenzar. Solo necesitas demostrarte que sí puedes dirigir tu mente, aunque sea por un corto periodo. 2 días no cambian todo, pero rompen algo mucho más peligroso. La creencia de que no tienes control. Los patrones mentales no se sostienen porque sean fuertes. Se sostienen porque nunca se cuestionan. Durante años repetimos las mismas frases internas en automático. Así soy, no puedo, siempre me pasa lo mismo. Esas frases se vuelven cómodas, familiares, y la mente las repite sin esfuerzo. Cuando decides hablarte distinto durante 2 días, obligas a la mente a salir de ese piloto automático. No es un cambio místico, es un choque de conciencia. Por primera vez te das cuenta de que puedes intervenir. Recuerdo una etapa en la que estaba atrapado en la queja constante. Todo me parecía injusto, difícil, pesado. No me daba cuenta de cuánto me estaba diciendo eso a mí mismo hasta que decidí observarme durante 48 horas. Cada vez que me sorprendía, quejándome internamente, cambiaba la frase, no la maquillaba, la reemplazaba. Donde decía, esto es un problema. Decía, esto es una responsabilidad. Al principio fue incómodo, incluso cansado, pero al segundo día algo cambió. Ya no tenía que hacer tanto esfuerzo. La mente empezaba a adaptarse. La mente aprende rápido cuando recibe instrucciones claras y repetidas. 2 días son suficientes para crear evidencia interna. Y la mente cree más en la experiencia que en las palabras. Cuando en solo 2 días notas que reaccionas distinto, que te levantas con otra energía, que tomas decisiones que antes evitabas, se rompe una mentira muy grande. Yo no puedo cambiar. A partir de ahí, ya nada vuelve a ser igual, porque aunque intentes regresar al viejo patrón, ya sabes que hay otra opción. No se trata de perfección. Durante esos 2 días vas a fallar, vas a sorprenderte pensando como antes. Pero la clave no es no fallar, es corregir. Cada corrección es un entrenamiento. Es como ir al gimnasio mental. No te haces fuerte levantando una sola vez, te haces fuerte repitiendo. En 2 días no te conviertes en otra persona, pero te conviertes en alguien que sabe que puede decidir. 2 días funcionan porque no abruman. No le estás pidiendo a tu mente un compromiso eterno, solo un reto corto. Y al ser corto, la mente acepta. Pero una vez que experimenta el resultado, quiere más. Yo lo viví. Esos 2 días me dieron algo que nunca había tenido, confianza interna.
No confianza en el resultado, confianza en mi capacidad de dirigir mi mente. Cuando alguien descubre que puede romper un patrón en 2 días, deja de ser prisionero de su pasado. Empieza a entender que no está condenado a pensar igual para siempre, y eso es libertad. No porque todo cambia afuera, sino porque cambia quien manda adentro. 2 días bien dirigidos no transforman tu vida, pero te demuestran que sí puedes hacerlo, ¿no? Y esa certeza lo cambia todo. Durante mucho tiempo yo también me hablé como víctima sin darme cuenta. No lo hacía de forma dramática, lo hacía de manera sutil. Me decía, así son las cosas, no depende de mí, con lo que me tocó es suficiente. Esa forma de hablar parece inofensiva, pero es una trampa silenciosa, porque cada vez que te hablas como víctima le estás diciendo a tu mente que no haga nada, que espere, que se resigne. Y la mente obedece. La víctima siempre busca culpables afuera. Culpa al sistema, al pasado, a la familia, a las circunstancias. Y ojo, muchas veces esas circunstancias son reales, difíciles, injustas incluso. Pero el problema no es reconocerlas, el problema es quedarse ahí. Cuando te hablas como víctima, te quitas poder. No porque no tengas razones, sino porque renuncias a la única cosa que sí controlas, tu respuesta. Yo lo entendí cuando me di cuenta de que había personas con menos oportunidades que yo avanzando más lejos. No era suerte, era responsabilidad. Hablarte como responsable no significa culparte, significa asumir dirección. Es dejar de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntarte ¿qué hago ahora con esto? Ese cambio de lenguaje interno cambia todo. Recuerdo un momento en el que algo no salió como esperaba y mi reacción automática fue quejarme. Me escuché por dentro diciendo esto no es justo. En ese instante decidí cambiar la frase. Me dije no es justo, pero es mío. Y esa sola palabra mío me devolvió el control. El responsable no niega la dificultad, pero tampoco se queda atrapado en ella. Se habla con firmeza, se ordena, se dice esto es lo que hay, ¿cómo lo enfrento? Mientras la víctima se lamenta, el responsable actúa. Mientras la víctima espera que alguien la rescate, el responsable se mueve, aunque no tenga todas las respuestas. Y lo más interesante es que esa diferencia no se nota al principio en los resultados, se nota en la postura, en la energía, en la forma de caminar por la vida. He visto muchas personas decir que quieren cambiar, pero su diálogo interno sigue lleno de excusas elegantes. No es el momento cuando tenga más tiempo, cuando alguien me ayude. Eso es lenguaje de víctima disfrazado de lógica. El lenguaje del responsable es incómodo porque te exige. Te dice, hazlo con lo que tienes, empieza pequeño, no esperes permiso, y esa incomodidad es justamente la que produce crecimiento. Cuando te hablas como responsable, dejas de negociar contigo mismo. No te insultas, pero tampoco te justificas. Te tratas como un adulto que espera resultados. Y poco a poco, la mente responde. Empieza a buscar soluciones en lugar de excusas. Empieza a moverse, no importa lo que te haya pasado, importa cómo te hablas después de que pasó, porque ahí se decide si sigues siendo víctima o te conviertes en responsable de tu vida. Muchas personas confunden este mensaje con pensamiento positivo, superficial. Creen que hablarse bien es repetir frases bonitas frente al espejo y esperar que la vida cambie sola. Yo también desconfié de esto al inicio porque había visto a mucha gente hablar de energía positiva sin resultados reales, pero con el tiempo entendí algo muy distinto. No se trata de sentirte bien, se trata de entrenarte bien. Esto no es positivismo barato, es disciplina mental. La disciplina siempre ha sido incómoda. Levantarte temprano no es cómodo, comer bien no siempre es cómodo, entrenar cuando no tienes ganas no es cómodo, pero nadie duda de que eso da resultados. Con la mente ocurre lo mismo. Hablarte con firmeza cuando estás cansado, cuando fallaste, cuando dudas, no es agradable, pero es necesario. Yo me di cuenta de esto cuando observé que mis peores días no comenzaban con un problema, comenzaban con una frase interna desordenada. Me levantaba diciéndome, qué pereza, qué difícil, otro día más. Esa no era una opinión, era una orden de debilidad. Empecé a tratar mi diálogo interno como trato mi rutina diaria. No negociaba, no esperaba ganas,
simplemente me corregía. Cuando aparecía una frase negativa, no la discutía, la reemplazaba. No me decía todo va a estar bien, me decía haz lo que te corresponde. Esa es disciplina. No endulza la realidad, la enfrenta. Poco a poco noté que mi mente dejaba de resistirse. Ya no era una lucha, era un hábito. La gente que dice esto no funciona, normalmente lo prueba 2 veces y lo abandona. Nadie abandona el gimnasio después de 2 días diciendo que el cuerpo no responde. Todos entendemos que el cuerpo necesita repetición. La mente también. Cuando te hablas con disciplina, aunque al inicio no lo creas, estás sembrando una respuesta futura. Cada corrección es una repetición. Cada repetición fortalece el músculo mental. Recuerdo un momento en el que estaba agotado y mi mente quería rendirse. La frase automática era ya no puedo más. En lugar de combatirla con optimismo falso, me hablé con autoridad, descansa si es necesario, pero no abandones. Eso cambió todo. No me sentí eufórico, me sentí estable. Y esa estabilidad me permitió continuar. El positivismo busca sentirte bien. La disciplina busca que hagas lo correcto. El primero depende de emociones. La segunda funciona incluso cuando las emociones están en contra. Por eso transforma, porque te convierte en alguien confiable para ti mismo. Cuando tu mente aprende que tus palabras no son negociables, comienza a obedecer. Hablarte con disciplina no te hace más feliz de inmediato, te hace más fuerte y la fortaleza siempre termina produciendo libertad. La mayoría de las personas cree que su identidad es algo fijo, como si hubiera nacido terminada y no pudiera modificarse. Yo soy así, dicen. Y con esa frase se cierran muchas puertas. Yo también me definí durante años con palabras que no elegí conscientemente. Me repetía que no era constante, que no era bueno para ciertas cosas, que siempre me costaba empezar. Nadie me obligaba a decirlo, pero lo decía tanto que terminé creyéndolo. Ahí entendí algo clave. La identidad no se descubre, se construye. Y se construye con palabras repetidas. Cada vez que te dices algo sobre ti mismo, estás escribiendo una definición interna. No importa si es verdad o no al principio, importa cuántas veces lo repites. La mente funciona por acumulación. Una frase aislada no define nada, pero una frase repetida todos los días se convierte en identidad. Yo lo noté cuando empecé a cambiar la forma en que me describía. Dejé de decir no soy disciplinado y empecé a decir estoy aprendiendo a ser disciplinado. Esa pequeña modificación cambió mi comportamiento más de lo que imaginaba, porque ya no estaba atacando quién era, estaba construyendo quién podía llegar a ser. La identidad es como una casa que se levanta ladrillo por ladrillo. Cada palabra interna es un ladrillo. Si te hablas con duda, colocas ladrillos frágiles. Si te hablas con firmeza, colocas ladrillos sólidos. Al principio no se nota la diferencia, pero con el tiempo la estructura se revela. Muchas personas viven en casas mentales débiles y no entienden por qué cualquier crítica las derrumba. No es la crítica, es la estructura interna que han construido con su lenguaje. Recuerdo un momento en el que tenía que asumir una responsabilidad que me intimidaba. Mi diálogo interno decía, no soy ese tipo de persona. En lugar de aceptar esa etiqueta, decidí cambiarla. Me dije, me estoy convirtiendo en ese tipo de persona. No fue cómodo, pero fue poderoso. Empecé a comportarme de acuerdo a esa nueva frase. No porque ya lo fuera, sino porque me estaba entrenando para hacerlo. Las personas fuertes no nacen creyéndose fuertes, se hablan como personas fuertes hasta que su conducta se alinea. Lo mismo ocurre con la disciplina, el coraje, la constancia. Nadie despierta un día con identidad sólida. Se construye a base de repetición. Por eso es tan peligroso permitir frases como yo nunca puedo, siempre fallo, esto no es para mí. No son simples quejas, son definiciones. Cuando empiezas a hablarte con cuidado, con intención, con dirección, algo cambia. Dejas de atacarte y empiezas a formarte. No te mientes, te entrenas. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a actuar como la persona que te has repetido que eres. Dime quién eres por lo que te dices cuando nadie te escucha y te diré quién te estás convirtiendo. Durante años muchas personas han vivido con una voz interna que no las entrena, las castiga. Una voz que no corrige, humilla,
que no impulsa, aplasta. Yo también conviví con esa voz por mucho tiempo. Cada error era acompañado por frases duras: eres un desastre, siempre fallas, no sirves para esto. Nadie me las decía, pero yo me encargaba de repetirlas con precisión. Y lo que no entendía en ese momento es que un verdugo no mejora a nadie, solo lo paraliza. Un buen entrenador no niega el error, pero tampoco destruye al jugador. Señala lo que estuvo mal y luego da una instrucción clara para mejorar. Esa es la diferencia. Cuando tu voz interna se convierte en verdugo, te enfocas en el fallo y te quedas ahí. Cuando se convierte en entrenador, el error se transforma en aprendizaje. Yo noté el cambio el día que cometí un error importante y en lugar de atacarme, me dije: esto no define quién eres, define qué debes ajustar. Esa frase cambió mi energía al instante. El verdugo habla en absolutos. Dice siempre, nunca, todo está mal. El entrenador habla en procesos. Dice esta vez, corrige esto, hazlo mejor la próxima. El primero te quita identidad, el segundo te construye. Muchas personas creen que ser duros consigo mismos es disciplina, pero no lo es. La disciplina ordena, no destruye. Un entrenador exige, pero también cree en la capacidad del que entrena. Recuerdo una etapa en la que estaba aprendiendo algo nuevo y fallaba constantemente. Mi voz interna era impaciente, cruel. Eso me hacía evitar practicar. Cuando cambié esa voz por una más firme pero justa, todo cambió. Me decía: fallar es parte del proceso, vuelve a intentarlo mejor. No era consuelo, era dirección. Y esa dirección me permitió seguir. Piensa en esto: si tuvieras un entrenador que te insultara cada vez que fallas, ¿seguirías entrenando? Probablemente no, pero eso es exactamente lo que muchos hacen consigo mismos. Se hablan peor de lo que le hablarían a alguien que aman y luego se preguntan por qué se sienten cansados, desmotivados, sin ganas de avanzar. Cuando la voz interna se convierte en entrenador, la relación contigo mismo cambia. Ya no te escondes de tus errores, los enfrentas. Ya no te rindes por miedo a fallar, avanzas con responsabilidad. Empiezas a confiar en ti porque sabes que, incluso si fallas, no te destruirás, te corregirás. No necesitas una voz suave que te engañe ni una voz dura que te rompa. Necesitas una voz firme que te guíe. Y cuando esa voz interna se entrena para corregir en lugar de castigar, empiezas a crecer sin miedo. El fracaso no llega con un manual de instrucciones, llega de golpe y en silencio. No avisa, no pide permiso. Pero lo que sí ocurre siempre, sin excepción, es que en el mismo instante en que fallas, tu voz interna habla. Y esa primera frase es la que decide todo. Yo lo aprendí después de varios tropiezos, cuando entendí que no era el error el que más me dañaba, sino lo que me decía justo después de cometerlo. Durante mucho tiempo, cada fracaso venía acompañado de un juicio inmediato. ¿Ves? No eras capaz, otra vez lo arruinaste, mejor no lo intentes más. Esa forma de hablarme no me hacía mejorar, me hacía esconderme. Me quitaba las ganas de volver a intentar. Y ahí comprendí algo fundamental. El fracaso no te derrota la interpretación que haces de él. Dos personas pueden vivir el mismo error y terminar en caminos opuestos solo por la manera en que se hablaron en ese momento. Recuerdo una situación concreta en la que algo salió muy mal y sentí vergüenza. Mi impulso fue atacarme, pero me detuve y cambié la frase. En lugar de decir fallaste, me dije aprendiste algo que no sabías. No fue una excusa, fue un cambio de enfoque. En ese instante mi cuerpo dejó de tensarse y mi mente empezó a pensar en soluciones. El fracaso seguía ahí, pero ya no me aplastaba. La mente responde de manera distinta según el lenguaje que uses. Si te dices esto demuestra que no sirvo, tu mente se encoge. Si te dices esto me muestra que debo mejorar, tu mente se expande. El fracaso es el mismo, pero la reacción es completamente diferente. Por eso hay personas que caen una vez y no se levantan, y otras que caen 10 veces y siguen avanzando. No es resistencia natural. Es diálogo interno entrenado. El problema es que muchos se hablan en medio del fracaso con rabia, con desprecio, con humillación. Creen que así se motivan, pero solo se rompen. Un hombre no se levanta porque se insulta, se levanta porque se da una orden clara. Levántate, corrige, sigue. Eso es liderazgo interno. Eso es madurez.
He visto gente brillante abandonar su camino no por falta de talento, sino porque no soportaban escucharse a sí mismos cuando fallaban. Cada error se convertía en un ataque personal y nadie puede avanzar así. En cambio, cuando aprendes a hablarte con firmeza en medio del fracaso, descubres que puedes soportar mucho más de lo que creías. El fracaso no define quién eres, define quién decides ser después de él, y esa decisión comienza con las palabras que te dices cuando todo parece perdido. Muchos creen que la seguridad se construye hablando fuerte, imponiéndose o demostrando algo a los demás. Yo también lo pensé durante un tiempo. Creía que la confianza era una especie de actuación externa, una postura que se aprendía. Pero con los años entendí que la verdadera seguridad no hace ruido, se forma en silencio. Nadie ve el proceso, pero todos notan el resultado. Y ese proceso ocurre cuando nadie te está mirando, en la forma en que te hablas a ti mismo. La seguridad que proyectas no nace en el aplauso ni en el reconocimiento. Nace en esos momentos privados en los que decides si te respetas o te traicionas. Yo lo noté cuando, aún sin decir nada, la gente empezaba a reaccionar distinto frente a mí. No había cambiado mi ropa ni mis palabras, había cambiado mi diálogo interno. Ya no entraba a los lugares pidiendo aprobación, entraba con la tranquilidad de quién sabe quién es y qué viene a hacer. Cuando tu voz interna es caótica, insegura, llena de duda, eso se filtra. El cuerpo lo expresa, la mirada lo delata, las decisiones lo confirman, pero cuando te hablas con claridad, con firmeza, sin gritarte ni humillarte, algo se ordena por dentro. Esa coherencia interna se vuelve presencia. No tienes que decir mucho, no tienes que justificarte. La seguridad se siente. Recuerdo una ocasión en la que tenía que enfrentar una situación que antes me habría intimidado. Exteriormente no cambié nada, pero internamente me hablé distinto. Me dije, respira, mantente firme, escucha, responde con calma. Nadie escuchó esas palabras, pero todos vieron el efecto. La seguridad no vino de saberlo todo, vino de confiar en mi capacidad de responder. La inseguridad siempre busca ruido, aprobación, validación externa. La seguridad, en cambio, se sostiene sola. Y esa diferencia no se entrena frente a otros, se entrena a solas. Cuando corriges tu diálogo interno, cuando te cumples, cuando haces lo que dijiste que harías, incluso en lo pequeño, se construye una base sólida. Esa base no se ve, pero se siente. He aprendido que las personas más seguras no son las que más hablan, son las que menos se traicionan. Porque cada vez que te dices que vas a hacer algo y no lo haces, tu mente registra una grieta. Y cada vez que te cumples, aunque nadie lo celebre, se fortalece algo profundo. Esa es la seguridad real. No se trata de parecer fuerte, se trata de ser coherente contigo mismo. Y esa coherencia se forma en silencio, palabra por palabra, decisión por decisión. Cuando tu diálogo interno está en orden, el mundo lo nota sin que tengas que explicarlo. La seguridad que todos ven comienza en las conversaciones que solo tú escuchas. La mayoría de las personas subestima el poder de un pequeño cambio sostenido por poco tiempo. Creen que si no es radical, no sirve. Yo también pensé así durante años. Creía que para transformar la vida había que hacer algo enorme, definitivo, casi heroico, hasta que entendí que la vida no cambia de golpe, cambia de rumbo. Y para cambiar el rumbo no necesitas una revolución, necesitas una decisión clara, mantenida el tiempo suficiente para romper la inercia. 2 días bien hablados hacen exactamente eso. Cuando te hablo de 2 días, no hablo de magia ni de promesas vacías. Hablo de enfoque, hablo de vigilancia consciente. Durante 2 días completos, decides observar cómo te hablas y corregirte cada vez que esa voz interna te empuja hacia abajo. No la ignoras, no la discutes, la corriges. Eso parece poco, pero no lo es, porque la mente nunca ha sido interrumpida así. Está acostumbrada a hablar sola, sin supervisión. 2 días de corrección consciente son como tomar el volante después de años de piloto automático. Yo lo viví en un momento en el que sentía que estaba estancado.
Nada era un desastre, pero nada avanzaba. Me di cuenta de que mi diálogo interno era mediocre, conformista, lleno de frases pequeñas. Decidí algo muy simple. Durante 48 horas no me permitiría hablarme sin dirección. Cuando aparecía un después lo hago, lo cambiaba por haz una parte ahora. Cuando aparecía un no puedo, lo reemplazaba por aprende cómo. Al principio fue agotador porque la mente se resiste cuando pierde control. Pero al segundo día, algo se alineó. No había cambiado el mundo, pero había cambiado mi postura frente a él. Empecé a moverme distinto, a decidir más rápido, a dejar de negociar conmigo mismo. Y ahí entendí que el rumbo no cambia cuando todo mejora. Cambia cuando tú te vuelves distinto frente a lo mismo. 2 días fueron suficientes para demostrarme que no estaba atrapado, solo estaba mal dirigido. La mente necesita evidencia, no teoría, y 2 días bien hablados crean evidencia interna. Te muestran que puedes elegir tus palabras, y si puedes elegir tus palabras, puedes elegir tus acciones, a partir de ahí ya no eres la misma persona. Aunque vuelvas a caer en viejos patrones, algo quedó claro: no estás condenado. Y esa certeza cambia cómo enfrentas todo. No se trata de perfección, se trata de intención sostenida. 2 días no te hacen invencible, pero te sacan de la resignación. Te sacan del yo soy así y te llevan al yo puedo elegir. Y cuando alguien descubre eso, ya no camina igual. No subestimes lo que puede pasar cuando durante 2 días completos decides hablarte como alguien que se respeta, porque esos 2 días pueden ser el inicio del resto de tu vida. Hoy no te pido que cambies tu vida para siempre. No te pido promesas grandes ni decisiones dramáticas. Te pido algo mucho más incómodo y mucho más poderoso, que durante los próximos 2 días te hagas responsable de cada palabra que te dices. No cuando estés motivado, no cuando todo salga bien, sino especialmente cuando estés cansado, frustrado o con ganas de rendirte. Ahí es donde se decide todo. Cuando despiertes mañana, no permitas que tu mente te hable sin supervisión. No le des el control automático. Corrige, ordénate, háblate como alguien que va en serio con su vida. Cuando aparezca la duda, no la discutas, dale dirección. Cuando aparezca el miedo, no lo niegues. Dale una instrucción. Y cuando falles, ¿por qué vas a fallar? No te castigues, corrígete y continúa. Eso es madurez. Eso es liderazgo interno. Durante 2 días, trátate como tratarías a alguien que amas y respetas. No lo abandones, no lo humilles, no lo excuses. Exígele con firmeza y acompáñalo con claridad. Observa cómo cambia tu postura, tu energía, tus decisiones. Observa cómo empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a reaccionar distinto. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de hablarte como antes. Si después de 2 días decides volver a tu antiguo diálogo, hazlo. Hace años me senté frente al espejo, lleno de dudas, pensando que no estaba listo para nada grande. Esperaba la señal perfecta, el momento ideal, la validación de alguien más, y nada llegaba. Entonces entendí algo que cambió mi vida. Nunca seremos grandes esperando a sentirnos listos. La grandeza no llega a los que esperan, llega a los que actúan, incluso cuando sienten miedo, incluso cuando sienten dudas. Hoy quiero que pienses en esto. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar antes de empezar a vivir como la mejor versión de ti mismo? Porque actuar como el mejor es la única vía real hacia la grandeza. Recuerdo claramente un momento en mi vida en el que estaba paralizado por la espera. Pensaba que necesitaba tener todo perfectamente alineado. Más experiencia, más confianza, más conocimientos. Creía que solo entonces podía empezar a avanzar de verdad. Pero la vida me enseñó una lección dura y clara. Nunca existe un momento perfecto. Si seguimos esperando a sentirnos listos, siempre habrá un motivo para posponerlo. La preparación nunca será completa, siempre habrá un poco de miedo, siempre surgirán dudas, y si esperamos a que todo desaparezca, perderemos tiempo valioso que podríamos invertir en acción real. Comencé a entender que la única manera de crecer era dar el primer paso, incluso sin sentirme listo. Recuerdo cuando decidí emprender un proyecto que cambiaría mi carrera, no tenía todas las respuestas, no sabía si tendría éxito
y sentía un miedo profundo a fallar. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que actuar, aunque no estuviera listo, era la única manera de acercarme a mis metas. Ese primer paso, aunque pequeño y lleno de incertidumbre, marcó la diferencia. Me enseñó que la acción genera confianza, no al revés. La confianza no viene antes, viene como resultado de enfrentar la incertidumbre, de moverse aunque tiemble, de intentarlo a pesar del miedo. Muchas personas caen en la trampa de esperar a que la motivación llegue, a que la seguridad se manifieste, a que alguien más les dé permiso. Yo lo he vivido, pasé meses planeando, perfeccionando cada detalle, pero al final lo que realmente impulsó mi vida no fueron los planes, sino la decisión de actuar. Una vez que empujé a mi cuerpo y a mi mente a dar ese primer paso, cada acción siguiente se volvió más clara, más firme, más segura. Aprendí que la percepción de estar listo es un mito. Lo que realmente importa es comenzar y aprender en el camino. Actuar antes de sentirse preparado no significa lanzarse a ciegas, significa comprometerse con la intención de mejorar mientras avanzas. Cada pequeño esfuerzo suma, cada paso te enseña algo y poco a poco te conviertes en alguien capaz. Cuando empiezas, incluso con miedo, tu mente empieza a ajustarse, tus hábitos se fortalecen y tu vida empieza a reflejar el estándar que has decidido seguir. Lo que parecía imposible cuando dudabas se vuelve alcanzable. Y esa transformación solo se logra empezando, aunque sientas que no estás listo. Nunca esperes a sentir que estás preparado para la grandeza. La preparación completa es una ilusión. La seguridad total nunca llega. Lo que sí llega es el crecimiento, la confianza y la fuerza cuando decides actuar ahora, cuando das ese primer paso, aunque todo dentro de ti diga que no estás listo, empieza hoy. Aunque tengas miedo. Recuerdo un momento en el que dudaba profundamente de mis capacidades. Me encontraba frente a un proyecto grande, uno que podía definir mi carrera, y sentía que no tenía experiencia suficiente, que no era lo suficientemente bueno. Estaba atrapado en la comparación con otros, esperando a que la vida me diera la señal de que había llegado mi momento. Pero entonces entendí algo fundamental. El mundo no premia a quienes esperan, premia a quienes actúan con determinación, incluso antes de sentirse listos. Aprendí que la grandeza comienza cuando decides comportarte como si ya fueras el mejor, aunque aún estés aprendiendo. Actuar como si ya fueras el mejor no es arrogancia. Es una decisión consciente de colocarte en un nivel de exigencia superior. Es decidir caminar, hablar, pensar y tomar decisiones desde la mentalidad de alguien que está acostumbrado a la excelencia. Recuerdo cómo cambié mi postura y mi forma de comunicarme cuando enfrentaba reuniones importantes. Al principio me sentía incómodo, casi fingiendo, pero con cada interacción mi lenguaje corporal se volvió más firme, mis palabras más precisas y mi confianza comenzó a crecer de manera real. Esa sensación no llegó de repente, sino de la práctica constante de actuar como si ya fuera un referente en mi área. Cuando comienzas a comportarte como el mejor, tu mente y tu entorno empiezan a responder de manera diferente. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Por ejemplo, cuando asumí liderazgo en un equipo, decidí proyectar seguridad y determinación incluso en los momentos de incertidumbre. No esperaba que los demás me validaran. Actuaba con convicción, resolviendo problemas y tomando decisiones claras. Esa forma de actuar hizo que los miembros del equipo confiaran en mí, me buscaran para orientación y sin darse cuenta me reconocieran como líder. Esa es la magia de actuar como si ya fueras el mejor. Tu comportamiento genera credibilidad antes de que los resultados lleguen. Además, actuar de esta manera transforma tu autoimagen. La mente no distingue entre lo que finges y lo que realmente eres. Cada acción repetida envía un mensaje a tu cerebro de que eres capaz, disciplinado y fuerte. Por eso, incluso cuando sientes miedo o dudas, si decides moverte con la seguridad de un ganador, con el tiempo esa seguridad se convierte en parte de tu carácter. La disciplina, la coherencia y la constancia te moldean hasta que tu identidad se alinea con la imagen que proyectaste desde el principio. No se trata de pretender, sino de construir un estándar de excelencia que te impulse todos los días. Cada decisión, cada gesto, cada hábito
debe reflejar esa intención de ser el mejor en lo que haces. Yo lo he comprobado. Quienes actúan así no esperan la aprobación de otros. No dependen del reconocimiento externo. Simplemente se vuelven implacables en su compromiso con su visión. Actuar como si ya fueras el mejor significa tomar la responsabilidad de tu vida y de tu crecimiento y decidir hoy, ahora, que serás el referente que otros seguirán mañana. Esa es la forma en que se forja la verdadera grandeza. Recuerdo los primeros días en los que intentaba emprender algo grande y mi mente estaba llena de dudas. Pensaba que necesitaba sentirme seguro antes de dar el primer paso, que debía esperar a tener todo perfectamente organizado, a estar preparado al 100%. Pero la vida me enseñó algo que cambió completamente mi perspectiva. La confianza no llega antes de la acción. La confianza nace mientras actúas. Cada vez que das un paso, aunque sea pequeño, tu mente empieza a aceptar que eres capaz de enfrentar lo que antes parecía imposible. Hace algunos años estaba a cargo de un proyecto complicado con un equipo que nunca había liderado antes. Mis inseguridades me paralizaban. Temía tomar decisiones equivocadas y perder credibilidad, pero entendí que esperar a sentirme seguro solo me haría perder oportunidades. Así que decidí actuar, asumir el liderazgo y tomar decisiones incluso cuando sentía miedo. Al principio dudaba de cada palabra que decía en las reuniones, de cada estrategia que proponía, pero a medida que avanzaba, cada acción reforzaba mi confianza. Noté cómo al moverme con decisión, los demás empezaban a seguir mis indicaciones y yo mismo comenzaba a creer en mi capacidad para liderar. Esto sucede porque la mente no espera a que lleguen las certezas, se guía por lo que haces. Cada acción que realizas envía un mensaje a tu cerebro. Soy capaz, puedo manejar esto, tengo control. Es un entrenamiento invisible pero poderoso. Por ejemplo, cuando decidí hablar en público por primera vez frente a un grupo grande, mi corazón latía con fuerza y sentía miedo, pero simplemente me presenté, hablé con honestidad y cumplí con mi mensaje. Esa experiencia me enseñó que la confianza se construye con repetición. Cuanto más actúas, más te acostumbras a tu propia fuerza y capacidad. Además, la acción transforma tu energía y tu postura. Recuerdo que antes de enfrentar desafíos importantes, tendía a encogerme, a hablar con vacilación, a dudar de mis palabras, pero cuando empecé a moverme con propósito, a tomar decisiones con firmeza y a enfrentar los problemas en lugar de evitarlos, mi lenguaje corporal cambió, mi voz se volvió más segura y mi presencia más fuerte. La acción constante cambia la manera en que te percibes a ti mismo y cómo te perciben los demás. Un ejemplo cotidiano que aplico constantemente es empezar proyectos sin esperar la perfección. Cada paso que doy, aunque sea imperfecto, me enseña algo, me fortalece y me prepara para el siguiente movimiento. Cada acción crea un círculo virtuoso. Actúas, construyes confianza y esa confianza te impulsa a actuar de nuevo, pero con más fuerza y claridad. La lección es simple. Nadie se convierte en un líder seguro, un experto o un referente esperando sentirse listo. La confianza no llega primero, llega mientras te mueves, mientras decides actuar, mientras aceptas el desafío incluso cuando hay miedo o incertidumbre. La confianza real nace de la acción, no de la preparación infinita. Y esa es la clave para avanzar y convertirse en alguien imparable. Cuando observas a las personas que logran cosas extraordinarias, notas que no dependen de talentos milagrosos ni de suerte repentina. Lo que realmente las distingue son sus hábitos diarios, esos comportamientos silenciosos que repiten una y otra vez incluso cuando nadie los observa. Yo mismo aprendí esto en mi vida. Recuerdo cuando empecé a mejorar mi disciplina personal, no era cuestión de grandes cambios de un día para otro, sino de adoptar pequeñas acciones consistentes que parecían insignificantes, pero que con el tiempo transformaron mi manera de pensar y de vivir. Por ejemplo, uno de los hábitos más poderosos que desarrollé fue el de organizar mis mañanas con un propósito claro. Cada día, antes de abrir cualquier correo, revisar redes sociales o reaccionar a lo urgente, me sentaba unos minutos a escribir mis prioridades, visualizar los resultados que quería alcanzar y repasar mentalmente las acciones necesarias.
Al principio parecía difícil y hasta innecesario, pero pronto noté algo. Los días en los que seguía este hábito eran más productivos, más claros y más enfocados. Mi energía no se dispersaba y mi confianza aumentaba porque sabía que estaba tomando decisiones conscientes en lugar de reaccionar a la vida. Otro hábito que adopté fue el de cuidar mi cuerpo y mi mente como parte integral de mi rendimiento. Comencé a entrenar regularmente, a alimentarme mejor y a leer todos los días, incluso si eran solo 20 minutos. Estas acciones, que podrían parecer simples, tuvieron un efecto multiplicador. Mi mente se volvió más clara, mi resistencia frente al estrés aumentó y mi capacidad para enfrentar desafíos creció. Aprendí que los extraordinarios no esperan a sentirse motivados. Se mueven según hábitos que fortalecen su cuerpo y su mente, creando un estado constante de preparación. También descubrí la importancia de rodearme de personas que compartieran estándares altos. Observé que la mediocridad se propaga con facilidad, pero la excelencia también. Cuando me uní a grupos de personas con disciplina, visión y determinación, me vi impulsado a elevar mis propios hábitos. Esto me enseñó que los hábitos extraordinarios no se limitan a lo individual, se alimentan de tu entorno y de la influencia de quienes te rodean. Además, los extraordinarios no buscan atajos ni resultados rápidos. Practican la constancia silenciosa. Saben que cada acción diaria, por mínima que parezca, es un ladrillo que construye su grandeza. Yo mismo he experimentado esto cuando empecé a grabar contenidos de manera diaria. Al principio pocos veían el valor y los resultados parecían lentos, pero la repetición constante y la mejora gradual me llevaron a una transformación tangible. Y esa misma mentalidad se aplica a cualquier área de la vida. Adoptar los hábitos de los extraordinarios significa decidir conscientemente cada día cómo quieres actuar, qué energía deseas proyectar y qué disciplina estás dispuesto a mantener, incluso cuando nadie lo nota. Son esas acciones constantes las que a largo plazo te diferencian de los demás y construyen tu reputación, tu carácter y tus resultados. Porque la grandeza no es un acto aislado, es el reflejo de hábitos extraordinarios cultivados día tras día. Cuando hablamos de grandeza, muchas personas piensan inmediatamente en logros extraordinarios. Ganar premios, recibir reconocimientos, acumular riquezas, pero la verdadera diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no está en los grandes eventos, sino en la excelencia en lo cotidiano. Lo que haces cada día, incluso en las tareas más pequeñas, define quién eres y quién llegarás a ser. Yo mismo lo aprendí cuando comencé a prestar atención a los detalles de mi vida diaria. Al principio, me enfocaba solo en los resultados grandes y visibles, pero pronto descubrí que descuidar lo pequeño afectaba todo lo demás. Recuerdo una época en la que trabajaba en proyectos importantes, pero mi organización personal era un desastre. Mi escritorio estaba desordenado, mis horarios no tenían estructura y mis notas estaban dispersas. Pensaba que estos detalles eran insignificantes, que lo importante era el gran proyecto. Pero pronto me di cuenta de que cada pequeño descuido me hacía perder claridad, tiempo y energía. Entonces decidí empezar a cuidar los detalles, mantener mi espacio limpio, organizar mis tareas por prioridades, revisar cada trabajo antes de entregarlo y cumplir con mis compromisos aunque fueran pequeños. Esa práctica diaria cambió radicalmente mi efectividad y mi confianza. La excelencia en lo cotidiano no significa perfección, significa hacer cada cosa lo mejor posible, incluso cuando nadie te observa. Cuando preparas una presentación, no basta con que sea suficientemente buena, la revisas, la ajustas, la presentas con claridad y convicción. Cuando escribes un correo, no lo envías de cualquier manera. Eliges tus palabras con cuidado y transmites respeto y profesionalismo. Cuando entrenas tu cuerpo, no es solo ir al gimnasio, es comprometerte con constancia, técnica y atención a cada detalle. Cada acción consciente refuerza tu identidad y te acerca a la grandeza que deseas alcanzar. Otro ejemplo que recuerdo fue al aprender a hablar frente a una audiencia. Al principio solo me preocupaba el contenido del discurso, pero descuidaba mi postura, mi tono de voz
y mi lenguaje corporal. Pronto comprendí que la excelencia en lo cotidiano también estaba en esas pequeñas cosas. Practicar frente al espejo, ensayar la entonación, cuidar cada gesto. Con el tiempo, esas prácticas minuciosas se convirtieron en hábitos y mi confianza y mi presencia crecieron naturalmente. La gente tiende a subestimar los hábitos cotidianos porque parecen invisibles, pero son la base del éxito sostenible. Los líderes, los atletas, los empresarios exitosos no dependen de la inspiración momentánea. Dependen de una rutina diaria de excelencia, de acciones repetidas con disciplina y atención al detalle. Yo mismo he visto cómo alguien que mantiene un estándar alto en lo pequeño se vuelve imparable cuando llegan los desafíos grandes. Excelencia en lo cotidiano significa comprometerte a dar siempre lo mejor, sin excusas, sin atajos, sin esperar reconocimiento. Cada pequeño acto, cada decisión consciente, cada detalle cuidado se convierte en un ladrillo que construye tu reputación, tu carácter y tu futuro. Porque la verdadera grandeza no se mide solo en los momentos extraordinarios. Se demuestra todos los días en cómo vives, cómo trabajas y cómo te presentas al mundo. La vida no siempre nos recibe con comodidad ni con caminos claros. La adversidad llega de formas inesperadas. Un fracaso profesional, una crítica que duele, un proyecto que no sale como lo planeamos o una situación personal que nos desestabiliza. Muchos hombres se detienen frente a estas pruebas, dudan de sí mismos y permiten que el miedo los paralice. Yo he aprendido que la diferencia entre quien se queda estancado y quien avanza reside en la resiliencia frente a la adversidad. No se trata de evitar los golpes de la vida, sino de aprender a levantarse cada vez que caes y a usar esas experiencias para fortalecerte. Recuerdo una época en la que enfrenté un fracaso importante en un proyecto que llevaba meses desarrollando. Todo parecía perdido y las dudas me acosaban. ¿Qué hice mal? ¿Seré capaz de recuperarme? ¿Vale la pena seguir intentándolo? Podría haberme rendido, buscar excusas o culpar a las circunstancias como hacen muchos. Pero en ese momento recordé algo fundamental: los desafíos son oportunidades disfrazadas. Cada dificultad contiene una lección que, si se aprende, te hace más fuerte, más sabio y más preparado para los próximos retos. La resiliencia no significa ignorar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa reconocer la dificultad, aceptar la emoción que provoca y luego decidir actuar con disciplina y determinación a pesar de ella. Cuando aceptas tus desafíos y te enfrentas a ellos, entrenas tu mente para no depender de condiciones externas, para no dejar que la duda defina tus acciones. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar en mis habilidades de liderazgo, enfrenté rechazos, críticas y desacuerdos. Cada vez que me sentía derrotado, me obligaba a reflexionar sobre lo aprendido y a encontrar nuevas formas de mejorar. Esa práctica constante me permitió transformar cada obstáculo en un escalón hacia la grandeza. La resiliencia también se manifiesta en la constancia frente a los fracasos repetidos. Aprendí que nadie alcanza el éxito sin errores, sin tropiezos, sin momentos de incertidumbre. La diferencia está en cómo respondes. El hombre promedio se hunde en la queja y en la excusa. El hombre que actúa como el mejor busca soluciones, aprende de cada caída y se levanta con más fuerza. Cada golpe recibido, cada obstáculo superado, fortalece tu carácter y refuerza tu capacidad para enfrentar desafíos aún mayores. Además, la resiliencia tiene un efecto contagioso. Cuando actúas con firmeza frente a la adversidad, otros lo notan. Inspirar confianza y respeto no siempre depende de lo que logras, sino de cómo enfrentas lo que la vida te presenta. En mi experiencia, los equipos y las personas a mi alrededor comenzaron a confiar más en mí, no por mis éxitos instantáneos, sino porque veían que no me rendía ante las dificultades, que cada caída era un aprendizaje y que mi actitud permanecía firme. Ser resiliente significa mantener la coherencia de tus hábitos, tu disciplina y tu visión, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Es elegir levantarse cada día con propósito, con la certeza de que cada desafío enfrentado te acerca un paso más a tu mejor versión.
Porque la verdadera fuerza de un hombre no se mide en la facilidad con que camina, sino en cómo se levanta después de cada caída. El comportamiento de un hombre no pasa desapercibido. Cada gesto, cada palabra, cada acción que tomamos envía señales a quienes nos rodean, y esas señales moldean la manera en que el mundo responde a nosotros. Aprendí esto muy temprano en mi vida, cuando empecé a tomar decisiones más conscientes sobre cómo quería actuar. Incluso antes de lograr grandes resultados, noté un cambio inesperado. La gente comenzó a tratarme diferente. Aquellos que antes dudaban de mis capacidades comenzaron a mostrar respeto, a pedirme consejo, a confiar en mi palabra. Entendí que tu entorno responde a tu comportamiento, mucho más de lo que solemos imaginar. No se trata de actuar para complacer a otros o buscar aprobación. Se trata de coherencia, de alinear tu conducta con la persona que deseas ser. Por ejemplo, cuando trabajaba en mi primer emprendimiento, no tenía clientes grandes ni reconocimiento, pero decidí comportarme como alguien exitoso. Llegaba puntual a todas las reuniones, hablaba con claridad, escuchaba atentamente y cumplía cada compromiso, por pequeño que fuera. Con el tiempo, esa constancia hizo que mis socios y clientes empezaran a confiar en mí, incluso antes de que los resultados fueran visibles. Mi comportamiento cambió la percepción que otros tenían de mí, y eso abrió puertas que antes parecían cerradas. Cada entorno tiene su propia energía, y nuestra conducta actúa como un imán. Cuando actúas con confianza, con disciplina y con determinación, tu entorno comienza a reflejar eso. Las oportunidades, los contactos, el apoyo y el reconocimiento llegan de manera más natural. Si por el contrario te comportas con dudas, inseguridad o pasividad, atraerás lo mismo. Personas que no creen en ti, situaciones que limitan tu crecimiento y una sensación constante de estancamiento. Esto no es casualidad, es la ley de la coherencia. Recuerdo otro momento en mi vida en el que esto se hizo evidente. Estaba en un proyecto grupal donde algunos integrantes no mostraban compromiso. En lugar de quejarme o esperar que los demás cambiaran, decidí elevar mis propios estándares. Me organizaba mejor, cumplía mis tareas antes de tiempo y mantenía una actitud positiva y proactiva. Lo sorprendente fue que poco a poco los demás comenzaron a reflejar ese mismo nivel de compromiso. Mi comportamiento estableció un estándar y el grupo entero respondió a él. Comprendí entonces que no podemos controlar a todos, pero sí podemos influir en nuestro entorno a través de cómo decidimos actuar. Este principio se aplica en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en la familia, en los negocios y en la sociedad. La forma en que te presentas, cómo te comunicas, cómo manejas los problemas y cómo cumples tus compromisos determina si las personas te respetan, te siguen o buscan tu consejo. El hombre que actúa como el mejor no espera a que otros validen su valor. Construye su autoridad a través de la coherencia diaria de su comportamiento. Cuando adoptas este enfoque, empiezas a notar que tu entorno ya no es un límite, sino un espejo que refleja tu nivel de disciplina, determinación y liderazgo. La gente responde de acuerdo con la energía y la identidad que proyectas, y ese reflejo a su vez fortalece tu confianza y tu capacidad de acción. Porque cuando actúas con la certeza de quien sabe hacia dónde va, tu entorno no tiene más opción que alinearse con tu visión. Romper el círculo de la mediocridad comienza con una decisión consciente. No conformarse con lo suficiente, no aceptar excusas, no permitir que la comodidad se convierta en tu guía. Muchas personas viven atrapadas en una rutina que apenas les exige esfuerzo, justificando cada limitación con argumentos como no tengo tiempo, no es el momento adecuado o no soy tan talentoso. Yo mismo estuve en ese lugar. Recuerdo mis primeros años de trabajo cuando veía que otros avanzaban y yo me quedaba estancado. La diferencia no estaba en sus capacidades, estaba en su disposición a exigir más de sí mismos, a levantarse cada día y superar los límites que la mayoría se imponía sin cuestionar. Romper ese círculo implica mirar con honestidad tu vida y reconocer dónde estás dejando que la mediocridad gobierne tus decisiones. ¿Cuántas veces aceptamos resultados a medias porque es más cómodo? ¿Cuántas veces posponemos lo importante por distraernos con lo trivial? Yo aprendí que cada vez que cedemos ante la facilidad,
fortalecemos el hábito de la mediocridad y debilitamos nuestro potencial. Recuerdo un proyecto en el que participé al inicio de mi carrera. Era exigente y requería horas extras, pero decidí dar solo lo mínimo. Los resultados fueron mediocres y la experiencia me enseñó que la mediocridad no solo limita tus logros, sino que también afecta cómo los demás te perciben. El hombre que decide romper este círculo entiende que la excelencia no es un evento aislado, sino un hábito diario. No se trata de hacer grandes cosas de vez en cuando, sino de cuidar cada detalle, de cumplir cada compromiso con intención, de buscar siempre la mejora, incluso cuando nadie lo observa. En mi vida personal, esto se reflejó en pequeños hábitos. Llegar a tiempo, preparar más de lo que se esperaba, estudiar más allá de lo necesario. Al principio parecía un esfuerzo extra, casi invisible, pero con el tiempo esos hábitos construyeron un estándar que transformó mi desempeño y la percepción que los demás tenían de mí. Romper la mediocridad también significa rodearse de personas que elevan tu nivel. Los hombres promedios se conforman con compañías que justifican la mediocridad. Los extraordinarios buscan mentores, compañeros y entornos que los desafíen. Recuerdo cuando me uní a un grupo de emprendedores con una mentalidad de alto rendimiento. Su disciplina y ambición me obligaron a elevar mis propios estándares. Fue un recordatorio poderoso de que el entorno influye directamente en tu nivel de excelencia. Además, romper la mediocridad requiere valentía para enfrentar la incomodidad. Al principio, esforzarse más, ser más exigente contigo mismo y actuar con coherencia frente a la adversidad se siente extraño. La mayoría retrocede, pero quien persiste descubre que la incomodidad es señal de que está avanzando más allá del promedio. Cada vez que eliges la acción sobre la excusa, la constancia sobre la distracción, fortaleces tu carácter y tu capacidad de crear resultados extraordinarios. Al final, romper el círculo de la mediocridad no es un acto momentáneo, es una filosofía de vida. No se trata de compararte con otros, sino de superarte a ti mismo cada día, de establecer un estándar que no dependa de la opinión de los demás y de construir una reputación de excelencia silenciosa pero implacable. Porque cuando eliges la grandeza una y otra vez, la mediocridad pierde su poder y tu vida empieza a reflejar el nivel de compromiso que decidiste sostener. La disciplina invisible y la coherencia son los pilares silenciosos de cualquier grandeza duradera. No se trata de actos grandiosos que todos puedan ver, sino de las pequeñas decisiones que tomamos cada día, incluso cuando nadie nos observa. La disciplina invisible es hacer lo correcto por convicción, no por reconocimiento. Es levantarse temprano para entrenar, estudiar, planear o mejorar habilidades, incluso cuando preferirías dormir un poco más. Yo recuerdo cuando estaba comenzando mi carrera, mientras mis amigos salían a divertirse, yo me quedaba repasando estrategias y aprendiendo habilidades que nadie más valoraba en ese momento. Nadie aplaudía, nadie notaba mis esfuerzos, pero esos momentos se acumularon y construyeron la base de todo lo que logré después. La coherencia es el segundo elemento. No basta con actuar disciplinado un día y otro ceder ante la tentación. La grandeza se construye con la repetición diaria de comportamientos que reflejan tus estándares más altos. Recuerdo un proyecto especialmente desafiante. No siempre tenía ganas de trabajar en él, pero me comprometí a dedicar al menos 1 hora diaria sin excusas. La constancia, más que la intensidad ocasional, fue lo que finalmente generó resultados visibles. Esa coherencia también transmite seguridad a quienes te rodean. Cuando otros ven que cumples lo que dices, que tu palabra tiene valor, confían en ti y te respetan. La disciplina invisible también se refleja en cómo manejamos los pequeños detalles, la puntualidad, la preparación, la organización de nuestro espacio, la forma en que tratamos a los demás, incluso cuando nadie observa, son indicadores de quién realmente somos. En mi experiencia, estos hábitos invisibles comenzaron a notarse en oportunidades que aparecían de manera natural. Personas confiaban en mí para responsabilidades mayores porque podían percibir mi coherencia silenciosa. Cada acción, aunque minúscula, enviaba un mensaje claro. Soy alguien que cumple, que se esfuerza, que no depende de motivación externa.
Otro aspecto importante es la resistencia frente a la comodidad. La disciplina invisible requiere renunciar a la gratificación inmediata por un objetivo mayor. Hay momentos en que podrías tomar el camino fácil, postergar tus tareas, justificar tu pereza, pero la decisión de sostener la disciplina diaria marca la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario. La coherencia transforma esos pequeños sacrificios en hábitos, y los hábitos acumulados se convierten en resultados extraordinarios. Además, esta combinación de disciplina invisible y coherencia crea una confianza interna que nadie puede quitarte. No depende de resultados visibles, elogios o premios, sino de la seguridad de saber que haces lo que debes hacer, sin importar las circunstancias. Recuerdo cuando enfrenté críticas fuertes en un proyecto, mi coherencia y disciplina diaria me dieron fuerza para continuar, incluso cuando otros dudaban. Esa confianza silenciosa se volvió palpable y se reflejó en los resultados finales. Al final, la verdadera excelencia no se muestra en los momentos de comodidad, sino en la constancia diaria en lo que nadie ve. Esa es la fuerza que sostiene a los hombres extraordinarios. Porque cuando vives con disciplina invisible y coherencia, cada acción construye tu carácter y cada hábito sostiene tu grandeza. El poder de la autoimagen es uno de los secretos más grandes que pocos comprenden, pero que determina casi todo en la vida de un hombre. Lo que usted cree de sí mismo se refleja en cada decisión, en cada acción, en la forma en que enfrenta desafíos y en cómo lo perciben los demás. Recuerdo cuando empecé a asumir responsabilidades más grandes en mi carrera. Al principio dudaba de mi capacidad, me sentía pequeño frente a los desafíos. Sin embargo, comencé a entrenar mi mente para verme como alguien capaz, alguien que podía superar obstáculos, alguien que merecía el éxito. Esa imagen interna, repetida todos los días, comenzó a moldear mis comportamientos y poco a poco la realidad empezó a alinearse con esa visión. La autoimagen no se construye por palabras vacías, sino por actos coherentes con lo que queremos ser. Cada vez que actúa con confianza, cada vez que enfrenta un reto con determinación, está enviando un mensaje a su mente subconsciente. Yo soy capaz, yo puedo, yo merezco esto. Yo mismo aprendí que cuando cambié la manera de mirarme, cambié la forma en que los demás me percibían. Antes, dudaba de mis decisiones y eso se notaba. Después, al proyectar seguridad, incluso en situaciones difíciles, los demás comenzaron a confiar en mí de manera natural. La autoimagen no solo moldea nuestro comportamiento, sino que influye en cómo se nos abren oportunidades. Otro aspecto crucial es que la autoimagen es una profecía autocumplida. Si se ve a sí mismo como alguien limitado, débil o incapaz, actuará de manera que confirme esa visión. Pero si decide adoptarla como alguien fuerte, disciplinado y decidido, esa misma acción repetida diariamente refuerza su creencia interna y lo transforma. Recuerdo mis primeros proyectos grandes, aunque sentía miedo, me obligaba a visualizarme como alguien que ya tenía éxito, que podía liderar, que podía resolver problemas difíciles. Esa práctica constante hizo que mi miedo disminuyera y que mis decisiones fueran más firmes y precisas. La autoimagen también determina la resistencia frente a la crítica y la adversidad. Un hombre con una autoimagen fuerte no se hunde cuando los demás dudan de él o cuando enfrenta fracasos temporales. Al contrario, ve cada obstáculo como una oportunidad para reforzar su identidad y demostrar que puede sostener lo que se ha propuesto. He visto cómo personas con talento pero con una autoimagen débil se estancan, mientras que quienes actúan confiados, incluso antes de tener resultados visibles, alcanzan metas que otros consideran inalcanzables. Finalmente, la autoimagen es la base de la confianza y del carácter. Cada acción, cada decisión, cada pequeño hábito que refleja su visión de sí mismo, refuerza esa identidad hasta que se vuelve natural, auténtica y sólida. No se trata de fingir, sino de entrenar la mente para aceptar la versión más poderosa de uno mismo y luego reflejarla en la realidad. Porque quien fortalece su autoimagen construye un puente entre quién es hoy y quién está destinado a ser. Y ahora quiero que se detenga un momento y reflexione sobre esto. Todo lo que ha escuchado no son solo palabras para motivarlo por unos minutos, sino un llamado a transformar su vida desde adentro hacia afuera.
La grandeza no es un golpe de suerte ni algo que llega de la noche a la mañana. Es el resultado de cada decisión consciente que toma, de cada hábito que repite, de cada acción que lo acerca a la persona que se ha comprometido a ser. Actuar como si fuera el mejor no es presumir, no es arrogancia. Es reconocer que dentro de usted existe un potencial inmenso y que solo se revela cuando se atreve a reflejarlo en cada gesto, en cada palabra, en cada esfuerzo diario. Piense en los momentos en que dudó de sí mismo, en los días en que el miedo lo detuvo o en las oportunidades que dejó pasar porque no se sintió listo. Todo eso puede cambiar si decide desde hoy actuar con la mentalidad de alguien que ya es capaz, alguien que